Buenos días. Vamos a ver el paso 8, que es el despliegue de la base de datos en Heroku. El despliegue es un proceso que no es difícil, pero es puntilloso y por eso hemos tratado de desgranarlo con todo detalle en todos estos pasos de aquí. Básicamente lo que vamos a hacer es crear en Heroku una base de datos que vamos a conectar a nuestra aplicación y esa base de datos va a ser de tipo Postgres. Por eso hay que añadir a la base de datos Postgres como un add-on al despliegue en Heroku, que ahora veremos lo que significa. Además hay que añadir el URL de acceso a la base de datos a la variable de entorno database URL, que es una variable de entorno que ahora va a tener que existir tanto en Heroku como en nuestro entorno local. Debemos pasar además la dependencia SQLite dentro de package.json al apartado Developer Dependencies, porque esto va a depender de si estamos, digamos, el uso de SQLite o no, ahora va a depender de si estamos en entorno local o en Heroku. En Heroku no hay que utilizar Postgres y en entorno local hay que utilizar SQLite. También deberemos incluir la dependencia a la base de datos Postgres en package.json para que esta dependencia exista en Heroku y se instale cuando despleguemos. Además deberemos añadir el fichero local .env porque aquí es donde se definen las variables de entorno para SQLite, en concreto el database URL donde vamos a poner el URL de acceso a la base de datos, que en Heroku pues será el URL de acceso a Postgres y aquí será en el entorno local el URL de acceso a SQLite. Además tendremos que adaptar el fichero models de los modelos para que funcione bien tanto en el entorno local como en Heroku y sepa gestionar y analizar bien los URLs de acceso a la base de datos SQLite, entorno local, y a la base de datos Postgres en el entorno de Heroku. Por último, una vez que hemos hecho todo esto, vamos a probar que funciona bien con la nueva forma de ejecución. A partir de esta versión, de este paso de Quick 6, ya no podemos ejecutar en local nuestra aplicación con npm start o con node, digamos, y el URL al fichero de arranque, sino que tenemos que empezar a arrancar con foreman start, porque nuestra aplicación ya necesita foreman para que nos genere el mismo entorno que va a haber en Heroku y las formas anteriores ya no funcionarán. Entonces por eso aquí tenemos un paso específico para cómo hay que arrancar ahora la aplicación, porque tiene ciertos detallitos que son engorrosos. Y por último, una vez que ya hemos comprobado que todo funciona correctamente, tenemos que guardar la versión en Git, generamos una nueva versión y desplegamos en Heroku la última versión de master. Aquí tiene un tutorial que les da instrucciones adicionales por si quieren entenderlo o aquí tiene alguna duda que no haya quedado suficientemente claro para ustedes. Bueno, el primer paso es desplegar la base de datos Postgres en Heroku, que puede hacerse de dos formas. Ya saben que lo que se hace en Heroku se puede hacer a través del dashboard o utilizando Heroku Toolbelt, la herramienta Heroku de Toolbelt. Para desplegar en el dashboard tenemos que ir al dashboard y tenemos que ir a esta pantalla de aquí de settings. Es decir, el dashboard está en este URL, vamos a esta pestaña, vamos a settings y aquí tienen el botón de añadir add-ons. Y así es como añadimos la base de datos Postgres, que es un add-on de Heroku. Aquí ya está añadida, cuando dan a más, pues tiene una serie de posibles add-ons, eligen la base de datos Postgres y se les añade. Una vez añadida ya la tienen aquí y aquí y a través de ella está accesible en el dashboard, puede ver sus detalles y demás elementos. Si la quieren desplegar con la herramienta Heroku del Toolbelt, lo que deben es ejecutar este comando de aquí, que no lo voy a leer, simplemente lo teclean y si quieren ver la documentación, pues la pueden desplegar con este otro comando de aquí. El modo comando hay gente que le gusta, pero es mucho más engorroso. Y de esta forma hemos realizado el paso 1 o bien a través del dashboard o bien a través del comando Heroku. El paso 2 es asignar URL a database URL. Database URL es una variable de entorno que vamos a utilizar para configurar bien el modelo y por eso lo podemos configurar con el comando Heroku Toolbelt, con este comando de aquí, que lo hace esta transformación, es decir, el URL, que es un URL raro, que está en una variable de entorno raro, que es esta de aquí, nos lo pasa a database URL. O también podemos configurarlo a través de database URL
en el dashboard. Sí, aquí, digamos, accediendo a los campos correspondientes, que vamos a ver en la transparencia siguiente. Una vez que llegamos a esta pantalla de aquí con las instrucciones de la transparencia anterior, tenemos que hemos llegado a la base de datos Postgres que está desplegada para Quiz en Heroku, y aquí podemos ver todos sus datos. Estos son los parámetros individuales extraídos del URL y este es el URL completo. Aquí he tapado con este rosa para que no vean mi password, ya que si no me podrían hackear mi despliegue, no ustedes, que supongo que serán usuarios responsables, sino los hackers que existen por internet en el momento que viesen esta información, ya que este URL de la base de datos lleva toda la información necesaria para acceder a la base de datos que acabamos de añadir a la aplicación, a nuestra aplicación Quiz. Tiene bueno, pues el nombre de usuario, el password, los datos de configuración y todo lo demás. El URL de Postgres se ha generado automáticamente y le asigna un color aleatorio, que es el gold, y pues, si lo generan ustedes les saldrá con otro color. Este URL se asigna a la variable de entorno database URL con este comando de aquí. Con el dashboard también tienen las instrucciones que pueden seguir para generarlo. Aquí tienen datos adicionales, estadísticas de uso de la base de datos en Heroku que pueden ver en estos parámetros de aquí, que estas son las estadísticas. Bueno, una vez que ya tenemos la base de datos, digamos, desplegada en Heroku y funcionando, porque ya está funcionando allí, igual que está nuestro servidor, tenemos que modificar el proyecto Quiz. Entonces hacemos el paso 3, que es crear el parámetro en package.json, developer dependencies, y pasamos ese culite de las dependencies a las developer dependencies. Pues estas son las que se van a manejar solo en el entorno local por Foreman. Además de eso, tenemos que añadir la dependencia a Postgres en package.json con el comando install npm-safe pg, que es el paquete de gestión de Postgres. Nos metería esto de aquí, con eso sería la última versión. Ustedes tendrán que hacerlo con la versión que yo manejo en package.json para mantener la misma compatibilidad. Si quieren pueden utilizar la última, pero entonces puede ser que tengan pequeños problemillas. Yo les recomendaría utilizar la misma que tengo yo, que he utilizado yo aquí. Se hace con este comando. Y por último hay que añadir las variables de entorno al despliegue local. Esas variables de entorno se crean en el fichero .env. Entonces tenemos que crear en nuestro directorio raíz un fichero .env que tenga este contenido. Database URL igual a SQLite, así, con estos parámetros vacíos, y database storage quiz.sqlite. Este es el nombre de la base de datos, porque es database storage, donde va a estar la base de datos SQLite, que es el que ya hemos visto en los pasos anteriores. Aquí, este es el URL equivalente al que hemos visto en la transparencia anterior, que para SQLite es súper sencillo, no tiene nada, porque simplemente tiene el nombre, lo que es aquí el protocolo o el esquema, que dice que es la base de datos SQLite, y luego tenemos en Database Storage, tenemos que tener el nombre del fichero donde va a estar la base de datos. Ese fichero tendrá que estar en el directorio raíz y tendremos que meter ese nombre también en el fichero gitignore para que eso no se guarde con las versiones, porque este es un fichero que tiene significado únicamente en el entorno local. Si lo metemos en el entorno de despliegue puede darnos problemas. Bueno, y después pasamos en el paso 6 a adaptar el modelo para configurar correctamente las bases de datos, tanto si estamos en el entorno local de SQLite como si estamos en el entorno de Heroku. Entonces, para eso necesitamos estas dos variables de entorno, database URL y database storage. Son variables de entorno de la shell que nosotros vamos a simular en el fichero .env en el entorno local. Entonces, la variable database URL en el entorno de Heroku contiene, digamos, ese URL tan largo que hemos visto en una de las transparencias anteriores, que tiene esta estructura de aquí. Primero nos dice la base de datos, luego el usuario, luego el password, luego el host, luego el puerto y luego el identificador de la base de datos. En SQLite es mucho más sencillo, es este URL de aquí.
SQLite, digamos, y luego todo lo demás está vacío, solo tiene los separadores entre los elementos del URL. Estos URL los vamos a parsear con esta expresión regular. Y con esta expresión, por eso, lo que vamos a generar es esta primera parte de aquí, en nuestro fichero models.modelsjs, donde lo primero que hacemos es coger la variable de entorno database URL y hacerle un match con todos estos patrones parciales, con todos estos subpatrones. Por eso vamos a tener guardados en los subpatrones, en los diversos subpatrones que podemos referenciar así, URL 6021, en fin, todas las variables, tenemos ya los elementos del URL, lo que es la base de datos, el usuario, el password, etcétera, etcétera. Y eso los vamos asignando a las variables correspondientes. En dbName tendremos el nombre, que era el subpatrón 6, el usuario en el subpatrón 2, el password en el subpatrón 3, el protocolo en el subpatrón 1, el dialecto en el 1 también, el puerto en el 5, el host en el 4 y el storage lo tendremos en la variable de entorno database storage. Y así de estas dos variables entornos, que ahora existirán tanto en el entorno de Heroku como en el entorno local, pues hemos extraído todos estos parámetros. Después creamos aquí, digamos, nuestro modelo en SQLite, en la variable SQLite, con un new, digamos, nuestro new, digamos, con un objeto de tipo SQLite al que le pasamos ya los parámetros correspondientes, el dbName, el usuario, el password, protocolo, el dialecto, el protocolo, el puerto, el host, el storage y un parámetro omit null que está true, que solo tiene sentido en el entorno de Postgres en Heroku. Y entonces así es como a través del URL, que son esas dos variables de entorno, que son diferentes, que tienen un valor diferente, y que nosotros hemos configurado con esos procedimientos tan extraños para que, digamos, la información de la base de datos y sobre todo el password no estuviese en la versión para que otros hackers, los hackers no pudiesen extraerlo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se pone en los lugares públicos, porque de esta forma ya configuramos bien tanto el entorno local como el entorno en la nube. Y después lo demás sigue igual. Y entonces con esta modificación ya models/modelsjs configurará correctamente nuestro modelo en ambos entornos. Después de hecho esto, pasamos al paso 7, que ahora vamos a arrancar, digamos, para probar cómo se arranca la aplicación localmente. Con el comando, la arrancamos con el comando foreman start, y con eso nuestro servidor web volverá a arrancar en local y podemos hacer las pruebas en local. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta que da mucho problema, y es que foreman configura en el puerto 5000 el servidor, y ya no está en el 3000, o sea, ya no valen los URLs anteriores, tienen que utilizar el puerto 5000, por eso tendrán que utilizar localhost 2.5000. Eso a mucha gente le deja bloqueado durante mucho tiempo, es una tontería que está mal documentada en una esquinita de foreman, y si no lo conocen pues tendrán problemas. Después de esta forma ya de ejecutar, ya no podremos utilizar el npm start, olvídense, ya siempre es foreman start a partir de ahora, en todos los pasos siguientes que vamos a ver. Después de eso generaremos la versión con git add y git amend y desplegaremos en Heroku con Heroku push Heroku master, como hemos hecho en los casos anteriores. Y una vez hecho ya tendremos desplegado en Heroku funcionando correctamente sobre la base de datos Postgres en el entorno público de la nube. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.